Universidad San Martín de Porres y profesor visitante en la Universidad de La Sabana, Bogotá, y en la Universidad de Barranquilla, ambas en Colombia. Asimismo, ha sido asesor del Tribunal Constitucional de Perú. Actualmente se desempeña como consultor en Derecho Constitucional. Señoras y señores, vamos a dar inicio a este seminario sobre protección y promoción de los derechos culturales como deber constitucional de las municipalidades, con la presentación y el saludo y bienvenida de parte de la señora regidora doctora Serdi Figueroa Montoy, en representación del señor alcalde de la honorable municipalidad provincial. Muchas gracias, muy buenas tardes a quienes nos acompañan en esta sala. Están presentes conmigo el regidor José Ángel Silva Santa, la regidora Carmen Luz Cornejo Pardo y también el regidor Ignacio Loaiza Rojas, funcionarios, y traemos, doctor Mijail Mendoza, el agradecimiento de parte de nuestro señor alcalde por su presencia en nuestra ciudad, pero también por eso que se ve pocas veces, y es el compartir conocimientos que uno adquiere, no solamente en la vida personal, sino profesional. El seminario que hoy se tiene previsto desarrollar es de suma importancia porque la ciudad de Cusco en su conjunto tiene una serie de valores culturales que debemos saberlos cuidar, conservar. Y qué importante es saber que detrás de esos valores culturales existen derechos, y derechos que están respaldados por una Carta Magna, por nuestra Constitución Política. Seguramente que después de este taller, nuestro conocimiento sobre el valor que tienen las cosas en nuestra ciudad va a quedar mucho más amplio y le vamos a dar un valor agregado a ello. Entonces, nosotros aquí en el Consejo Municipal está representado nosotros los 4 regidores con el doctor Mijail. También hemos visto por conveniente ampliar estos conocimientos a un mayor número de público, porque creemos importante que debería estar más personas también del área de la Gerencia de Educación, Cultura, Turismo y Medio Ambiente, del área del Centro Histórico, del área de Desarrollo Económico, porque directamente tenemos intervención en el campo con los valores culturales, la Oficina de Asesoría Jurídica, Procuraduría, personal, etc. Por esa razón hemos coordinado con el doctor Mijail Mendoza de que vamos a tener el día de hoy una introducción al tema, y el día 4 de mayo a las 10:30 de la mañana vamos a hacer la ampliación de estos temas con una mayor cobertura. De manera que el doctor el día de hoy nos va a dar un conocimiento previo, una introducción al tema de muy valioso aporte para nosotros, y doctor, de verdad estamos muy agradecidos porque su aporte para nosotros es de mucha importancia. Muchísimas gracias y bienvenido al Cusco. Buenas tardes y mis agradecimientos a la doctora Serdi Figueroa y a los regidores aquí presentes, y desde luego a los funcionarios que han tenido la amabilidad de convocarse esta tarde. El objeto de mi exposición es la protección de los derechos culturales como deber constitucional de los municipios. Yo voy a centrarme aquí en los aspectos técnico-jurídicos. El tema de la cultura en sí mismo es un tema amplio que convoca seguro una participación pluridisciplinaria. Quiere decir esto, es importante aquí el aporte de un antropólogo, un pedagogo, un historiador. Sin embargo, desde mi especialidad yo he de enfocar el problema de los derechos culturales desde una perspectiva introductoria. Lo primero que quiero decir es que probablemente hablar de derechos culturales signifique un concepto bastante amplio, porque de inmediato tenemos una lectura de la Constitución y algunas normas jurídicas de nuestro ordenamiento nos dan cuenta de que por lo menos la Constitución reconoce, por ejemplo, la identidad cultural, tenemos un derecho reconocido a la participación en la vida cultural, de forma tal que aparentemente tenemos una serie de elementos jurídicos de la Constitución que están vinculados con lo que es el fenómeno cultural. Esto es precisamente objeto de nuestra intervención, destacar qué tipo de derechos tenemos, qué tipo de deberes existen frente a estos derechos y qué competencias tiene la municipalidad para efectos de
cumplir con los deberes relacionados con los derechos culturales. Yo he de partir de una premisa fundamental y es la siguiente: los derechos culturales son derechos fundamentales, es decir, son derechos con rango constitucional, cuya obligatoriedad viene no solamente desde el texto constitucional, sino desde instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para citar los instrumentos más importantes. Dada esta premisa, son derechos fundamentales, lo inmediato que tengo que reparar es que entonces la municipalidad, los municipios son sujetos obligados, más allá al hecho de cumplir con determinadas competencias y funciones, son sujetos obligados de derechos fundamentales. Normalmente se ha pensado que los derechos fundamentales, los derechos constitucionales obligan al Estado central, y claro, es el Congreso, es el Poder Ejecutivo el sujeto destinatario de estos deberes constitucionales. Pero un análisis de nuestro sistema, en atención a que tenemos una forma de Estado unitaria pero descentralizada, donde las regiones y las municipalidades tienen sendas competencias en materia de derechos fundamentales, la conclusión es inmediata, que los municipios son sujetos obligados de derechos fundamentales. Este es el punto sobre el que hay que establecer una premisa fundamental. La importancia, de seguro, por qué abordar el tema de los derechos fundamentales de inmediato debe enfocar desde dos aspectos. El primero es que el derecho de acceso a la cultura es un elemento indispensable para la actividad y el libre desenvolvimiento de la personalidad de todo ser humano. No puede haber, seguro, un ser racional, humanizado, que pueda desarrollarse libremente en una sociedad si no tiene un bagaje cultural y si no ha tenido acceso a una cultura, por un lado. Pero por otro lado, tenemos también la cultura como fenómeno de vida, y esa cultura como fenómeno de vida significa que toda comunidad tiene diferentes comunidades que tienen distintas identidades culturales. Eso significa que somos portadores de diferentes signos, de determinados valores, manifestaciones que son parte de nuestra identidad cultural. El derecho entonces viene también a proteger estas manifestaciones. Los derechos culturales en los tratados internacionales y la Constitución. Probablemente haya ser el derecho internacional de los derechos humanos el ámbito más desarrollado en materia de protección de derechos culturales. Para esto se marcan dos hitos muy importantes, uno de tratamiento general y uno de tratamiento específico. Ese tratamiento general está consignado particularmente en la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 27. Posteriormente tenemos la Declaración Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador. Me estoy refiriendo acá a tratados internacionales e instrumentos internacionales que obligan al Estado. No son meras declaraciones de principios, sino son de tratados internacionales que obligan al Estado y por lo tanto que generan deberes correlativos de las diferentes autoridades. Pongámonos a pensar en este caso de parte de la municipalidad. Luego vamos a tener un segundo momento de un tratamiento más específico, y ahí tenemos más bien un conjunto de instrumentos internacionales que abordan de manera específica y mucho más exhaustiva el problema de los derechos culturales. Y en este punto, por ejemplo, tenemos la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural del 72, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO 2003. Luego vamos a tener de manera más importante, seguro, la Convención sobre Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, 2005. Importante esto, tiene que citarse también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 2007. Y de manera importante, el famoso Convenio 169, que tanta discusión está en los últimos tiempos a propósito del derecho a la consulta. Entonces, ¿cuál es la aportación de este segundo conjunto de tratados de instrumentos internacionales? Que no solo abordan la problemática del derecho a la participación en la cultura, sino van mucho más allá. Ese aporte es en desarrollar de manera más exhaustiva los distintos deberes referidos a los derechos culturales y el reconocimiento ya de la identidad cultural como un elemento importante.
No solamente entonces se trata de acceder a la cultura literaria, artística, contemporánea, sino es el reconocimiento de que las colectividades dentro de un Estado tienen manifestaciones culturales que deben ser protegidas. Es un segundo momento en la evolución de los tratados internacionales. Y también seguro diríamos en este segundo momento es de destacar que se reconoce que los estados tienen diferentes comunidades culturales. Perú, Constitución, por ejemplo, se reconoce que hay distintas manifestaciones culturales. No hay, por decir, una sola comunidad cultural. Hay distintas comunidades culturales, cada una de ellas portadoras de distintos valores y por lo tanto con una identidad cultural también distinta y constitucionalmente protegida. Entonces, digamos, este es más o menos la evolución del tratamiento internacional. Debo destacar dos instrumentos adicionales que no son aún herramientas vinculantes, no son normas internacionales, pero que pueden ayudar a interpretar y a esclarecer las obligaciones que se tienen en materia de derechos culturales. Me refiero concretamente a la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos del 96 y la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales del 2007. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento que los derechos culturales reciben en el ámbito constitucional? La Constitución, diríamos, ha recogido de manera importante todos estos elementos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la participación cultural, el derecho a la identidad cultural, están reconocidos por la Constitución, de modo tal que diremos que la Constitución refleja esta evolución internacional, pero en sus aspectos básicos. Cuando se trata de indagar sobre las obligaciones específicas que tienen, por ejemplo, las municipalidades sobre derechos lingüísticos o sobre los derechos de las comunidades campesinas en cuanto a su comunidad, a su manifestación cultural, hemos de acudir, por ejemplo, a la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas o la Declaración Universal sobre los Derechos Lingüísticos. Entonces, repetimos, la Constitución ha reconocido sus elementos básicos, pero debemos acudir a instrumentos internacionales para poder esclarecer cuál es el real alcance de esos deberes relacionados a derechos culturales. He presupuesto más o menos un concepto de derechos culturales. En este punto voy a centrarme a apreciar qué cosa estamos entendiendo por derechos culturales. Los derechos culturales, digamos, son el conjunto, aquella especie del género de derechos constitucionales o derechos humanos que tienen como objeto específico la cultura. La cultura está entendida acá en su acepción amplia, es decir, no está restringida a entender cultura como solamente el producto de la cultura resultante de la actividad artística, de la actividad literaria, de la actividad teatral, ¿no? Sino más bien como modo de vida. De modo tal, por ejemplo, el atuendo de las personas, por ejemplo, de las damas originarias de la ciudad de Chinchero, el atuendo de las trenzas, es una cuestión, es una manifestación de su identidad cultural y por lo tanto está también protegida por el derecho a la manifestación de la identidad cultural. Entonces diremos, para entender los derechos culturales no vamos a circunscribirnos a una concepción restringida de arte, sino una concepción amplia donde se incluye toda manifestación de la creatividad cultural y toda manifestación del modus vivendi de una comunidad cultural. Dentro de esta perspectiva, entonces, lo primero que hay que destacar es que los derechos culturales son individuales y a veces son colectivos. Son individuales, para referirme nuevamente al ejemplo que he utilizado de la dama de Chinchero que tiene el derecho a practicar su actividad, su práctica cultural del atuendo típico o de la forma de llevar las trenzas, por ejemplo. Esto está protegido por la Constitución y tiene que ser protegido a nivel de las instituciones. Pero también diríamos que es un derecho que tiene una manifestación colectiva, porque, por ejemplo, hay que reconocer el derecho de la comunidad de Chinchero a poder celebrar sus carnavales en la forma típica y tradicional que lo han venido haciendo, sin desnaturalizar. Entonces, por eso diremos que los derechos culturales son, por un lado, derechos individuales, pero a su vez son derechos colectivos. Bueno, hablar de derechos culturales debe hacerse en sentido plural porque en realidad abarca más de uno.
Por lo menos podemos identificar 5 derechos culturales que deben ser distinguidos de manera distinta. Acá me refiero a los diversos derechos culturales. El primero es el derecho de acceso a la cultura, y esto es lo que hemos conocido normalmente. Luego vamos a tener el derecho a participar en la cultura o en el proceso cultural. Luego vamos a tener el derecho a la identidad cultural. Luego tenemos el derecho a manifestar o practicar la propia cultura. Y finalmente el derecho a la protección de la cultura o del patrimonio cultural. De inmediato voy a iniciar. Cada uno de estos derechos tiene un sendo correlato en las competencias que la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica de Descentralización asigna a las municipalidades. Estamos ahí. Es decir, ahora, ¿qué significa entonces, para describirlos de manera sucinta cada uno de estos derechos? El primero, diríamos, el derecho de acceso a la cultura es el derecho de toda persona a poder conocer, disfrutar, gozar de los productos y servicios culturales. Eso significa, por ejemplo, que nosotros tenemos el derecho como miembros de la colectividad cusqueña de poder acudir a un teatro, a un cine. Tenemos derecho de poder acceder a una programación, a una televisión cultural, a una radio cultural, donde los productos específicos sean cultural y no otro tipo de entretenimiento. Esto significa acceso, por ejemplo, a cultura contemporánea, antigua, local, regional y desde luego nacional e internacional. El otro derecho es el de participar en la cultura. Se trata acá de la garantía constitucional de que todas las personas puedan crear o participar en el proceso de crear cultura. ¿Eso qué significa? Que todas las personas podamos, con vocación artística o sin vocación artística, pero que deseen participar en el proceso de creación cultural, puedan tener, por ejemplo, un espacio donde puedan realizar sus actividades culturales. Entonces, acá lo que se está garantizando es que toda persona pueda contribuir a la creación de cultura. Es distinto al acceso a la cultura, a los servicios culturales. El otro derecho es el derecho a la identidad cultural. El derecho a la identidad cultural de lo que garantiza es la facultad de la persona o de una colectividad de autodefinirse bajo una cultura determinada. Eso significa, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, en el caso de la Ordenanza Regional contra Puno, un caso muy importante, definió de la siguiente forma la identidad cultural. Dijo: es el conjunto de manifestaciones y rasgos culturales de diversa índole que cumplen funciones simultáneas de caracterizar a una sociedad e imprimirle cualidades distintas a otros grupos en el contexto nacional o regional. Entonces, lo que este derecho garantiza es primero una facultad personal o colectiva de autodefinirse o identificarse con una comunidad cultural determinada. Y eso se ha garantizado además por los derechos, por la Declaración de Friburgo, en el sentido que se desarrolla su vida en estos lugares, la problemática de la cosecha, la problemática de los problemas sociales que se viven ahí. Esto es cultura y tiene que también ser representado en los medios de manifestación cultural. Por eso yo lo que planteo en este punto es que es una obligación de la municipalidad la creación, seguro, de la producción de cine en quechua y con temática andino autóctona. Lo mismo la producción de teatro con temática andino autóctona y en quechua, ¿no? Añadiría la promoción de la literatura en quechua, poesía en quechua, y esto que les va a llamar probablemente la atención: televisión en quechua, radio en quechua, y desde luego la educación intercultural bilingüe. Señores, estas no son excentricidades de una reflexión constitucional, son deberes constitucionales que cuyo destinatario es la municipalidad y está obligada a cumplir. Y si es que no cumple estos deberes, adviértase que está incurriendo en una afectación de los derechos culturales de la colectividad cusqueña. Bien, entonces, bien, establecido en este punto, diría, pues bien, la única parte, la aplicación de las competencias.